Capítulo 16, un momento de elección parte 1, ese momento. Siguiendo las indicaciones del criado, el vizconde Lorenz y Flora entraron en la sala de recepción. Flora. Sí, padre. Esta reunión es un lugar que hemos preparado para deshacer nuestros errores. Ten especial cuidado con tus palabras y acciones, de acuerdo. Flora asintió débilmente con la cabeza. El día en que Roman subyugó a Colmillo de Sangre. El sentido común que conformaba el mundo de Flora se derrumbó. Roman Dmitri, al que llamaban el empollón de Dmitri, era un hombre más grande de lo que pensaba, y la familia Lorenz estaba en una situación tan grave que tuvo que aferrarse a Dmitri. Un momento de elección. La elección que Flora pensó que era lo correcto para su vida lo arruinó todo. Ahora comprendía la realidad. Un padre que siempre fue amable. El padre, que parecía que elegiría las estrellas del cielo para Flora, tenía una razón para casarse incluso después de escuchar la reputación de Roman. Estaba realmente triste. No es que lamentara que Roman fuera un hombre diferente a los rumores, sino que odiaba sus propios actos por no ser capaz de afrontar las dificultades de la familia. ¿Qué tan difícil ha sido para su padre? La aparición de su padre diciendo la verdad y gritándole se solapó con la imagen de él hablando del matrimonio concertado con dificultad. Incluso en esa difícil situación. Papá no lo forzó. Le di una opción, y Flora se enfrentó a la cara de enfado de su padre porque no se responsabilizó de ello. Es un problema con el que tengo que lidiar. No porque Roman Dmitri sea un hombre con una reputación diferente, sino porque Lorenz necesita el poder de Dmitri para sobrevivir al conflicto con la familia Barco. Así que aceptemos la realidad. Soy un adulto, y no puedo ser siempre la flor de Laurence. Lo estropeó. Entonces llegó a la sala de recepción. No había ningún anfitrión de bienvenida. Solo soplaba un viento frío en la amplia sala de recepción, y el criado dijo que serviría el coche y salió de la sala de espera. Parece que tendremos que esperar a esta reunión. Aunque llegó por la mañana sin avisar, el hecho de ser vizconde y objeto de un matrimonio concertado era motivo suficiente para recibir a los invitados inmediatamente. Sin embargo, fue guiado a una sala de espera sin dueño. Y las palabras del criado de que traería el coche primero significaban que la visita de Lorenz no era agradable. Suspiró y se sentó en el sofá. Inicialmente prometido. El vizconde Lorenz y Flora. Sabiendo cómo reaccionaría Dmitri, esperó sin descanso, bebiendo té en el espacio silencioso. Sin embargo, la espera tiene sus límites. 1 hora, 2 horas. A medida que pasaba más tiempo del esperado, la expresión del vizconde Lorenz se endurecía más y más. No sé cuánto tiempo ha pasado. Era seguro que había llegado a Dmitri antes de que el sol hubiera salido del todo, pero ahora podía ver el sol poniéndose fuera de la ventana del salón. Era un desprecio evidente. Aunque Flora había cometido el imperdonable error en primer lugar, no era de sentido común pasar tanto tiempo sentado en la sala de recepción con un invitado. Finalmente. No es así. Se ha llegado al límite. En medio del burbujeo, la vizcondesa Lorenz se levantó de un salto de su asiento. Tengo que ir a buscar al barón Dmitri yo mismo. El despacho del barón Romero. La puerta fuertemente cerrada se abrió. El vizconde Lorenz, con el rostro enrojecido por la ira, abrió la puerta de golpe y entró, y habló con voz de reproche. Barón Dmitri. ¿Qué clase de etiqueta familiar es la de hacer esperar tanto a los invitados? No sabía que la familia Dmitri pudiera ser tan grosera, que si no estábamos satisfechos con nuestra visita, la devolveríamos desde el principio. Una espera imprevisible. Mi corazón se rompió justo pensando que Dmitri estaba tomando represalias deliberadamente, incluso el vizconde Lorenz no pudo decirlo bien. Tuc. El barón Romero dejó la pluma. Él, que acababa de revisar los documentos de pago, miró al vizconde Lorenz sin la menor vergüenza. Comprendo que esté usted enfadado, pero la reunión de hoy estaba prometida de antemano. Admito que hemos venido sin avisar. Pero, ¿no está usted aquí porque dijo que quería reunirse hace una semana, y rechazó la oferta y no hay noticias? Si hubiera rechazado el encuentro desde el principio y lo hubiera tratado como tal, no me habría dolido tanto. ¿Cómo puedo humillar al vizconde?
Sin embargo, solo quiero decirle que esto es un problema porque fue una reunión no programada. Hace una semana, Roman comenzó a entrenar en el cierre. No es que haya evitado intencionalmente la reunión, pero no tuvo más remedio que negarse incluso como Barón Romero. El problema es... Por cierto. La expresión del Barón Romero se endureció. Su voz tranquila se distorsionó, y la ira que había luchado por reprimir estalló de repente. ¿Estás tan molesto que esperaste hasta que se puso el sol? El día que la señora de los Lorenz visitó a Dmitri, Roman vino a decirme que quería romper conmigo. En ese momento, le gritaba a Roman y le hacía responsable, pero ni siquiera un niño de 3 años podía ignorar que la visita de Flora Lorenz estaba relacionada con la ruptura. Aún así, pasé por alto el asunto. Pensé que Roman quería que lo hiciera, así que me callé y lo dejé pasar como una idiota que no sabía nada. Unos días después de eso, Roman subyugó a Colmillo de Sangre. ¿Estabas contento con ese hecho? No. Mi corazón se aceleró y cayó. Temo que mi hijo pueda resultar herido. El Barón Romero no pudo mantener la compostura hasta que le informaron que no había problemas. Y la culpable de todo era Lorenz. Flora Lorenz. Si ella misma hubiera revelado el hecho de la ruptura, no habría habido peligro para Roman. Fuimos notificados unilateralmente de la ruptura. Fue Lorenz Gunn quien quiso el matrimonio primero, pero independientemente de nuestra voluntad, no tuvimos más remedio que aceptar la realidad de la ruptura. Sin embargo, el vizconde Lorenz se dirige a mí y me reprende por la razón aparentemente tan esperada. A pesar de que fue una reunión que no se prometió de antemano en primer lugar, se olvidan completamente de sus errores y salen como una bandera roja. ¡Bang! Golpea el escritorio cuando el Barón Romero se levantó de su asiento, su aspecto gigantesco alcanzó a Flora, que había llegado detrás de él con el vizconde Lorenz. ¿Me estás tomando el pelo ahora? El rostro era feroz. Era claramente hostil. El ambiente se volvió frío. El Barón Romero se pasó de la raya, aunque el título era una señal de una gran diferencia de estatus, no dudó en expresar su ira en absoluto. ¿Qué cree que significa este matrimonio, vizconde Lorenz? ¿Matrimonio por amor? ¿La unión de dos familias? Esas palabras rebuscadas no tienen nada que ver con este matrimonio. Título de barón. El Barón Romero es un hombre que apenas se abrió paso en el mundo de la nobleza. Sin embargo, entre los nobles que se establecieron en el noreste del reino de El Cairo, no había nadie que pudiera ignorar abiertamente al Barón Romero. El mundo es así poder más allá de la identidad. La gran riqueza del mineral de hierro poseía riqueza. Así que el vizconde Lorenz no pudo decir nada. La otra parte tenía razón. El vizconde Lorenz sabía que Dmitri tenía poderes, así que primero le preguntó a Dmitri si estaba dispuesto a seguir adelante con el matrimonio. Habría sido una verdadera ventaja que el matrimonio con el segundo hijo, no el pardillo de Dmitri, se hubiera celebrado, pero aunque no fuera así, la unión con Dmitri era una cuestión necesaria para el futuro de la familia. El alto horno. El enfado del Barón Romero era natural. Su voz, que al principio era tranquila, se ha convertido ahora en una voz feroz que devora al vizconde Lorenz. El vizconde y yo conocemos bien la esencia del matrimonio concertado. No se trata solo de acabar con el matrimonio entre los hijos de ambas familias. La familia Barco tiene como objetivo la tierra fértil de la familia Ositamtam Lorenz, y con la aprobación del gobierno central, no es raro que las dos familias entren en guerra en cualquier momento. Dentro de un mes. He sido contactado por la familia Barco. Si te casas con el linaje directo de Barco en nombre de Lorenz, él te dará algunas de las tierras de Lorenz, así como te dará una conexión con el gobierno central. Sin embargo, he rechazado la oferta de la familia Barco. ¿Cuál cree que es la razón, vizconde? ¿Por qué lo rechazó? La propuesta de la familia Barco habría sido más beneficiosa para Dmitri. La razón es simple. La familia Dmitri tiene poder, y por eso eligieron lo que querían. Barco. Un enemigo peligroso. Darse la mano con ellos significa un futuro pacífico, pero las elecciones de los que tienen poder no buscan el compromiso. Roman quería a Flora.
Decía que no hay nadie más hermoso que él en el mundo, y decidió ir a la guerra con la familia Marco por la única razón de que el hijo mayor de Dmitri admiraba a la esposa de Lorenz. Ninguna otra razón. Aunque esta decisión derrame mucha sangre sobre Dmitri, esperábamos que el hijo mayor de Dmitri consiguiera lo que quería. Este trato fue la pérdida de Dmitri unilateralmente. Se habló mucho en la opinión pública de que Dmitri hizo esta elección para entrar en el mundo aristocrático en serio, y de hecho, el barón Romero dijo una razón similar cuando empujó a Román. Pero la verdad era otra. Si no hubiera sido por el matrimonio que Román deseaba, Dmitri no habría sufrido ninguna pérdida. Manos cogidas a pesar de saber la verdad. Desde el principio, la familia Lorenz estaba en la posición de Eul. Pero las plantas en el invernadero no eran conscientes de ese hecho. Y derramaron agua. Romper. Fue un gran error. Desde que Flora Lorenz mencionó la ruptura con Román, la familia Lorenz se ha metido en el barro. Hemos cometido un gran error. La expresión del vizconde Lorenz se volvió pálida. Justo ahora. Debería haber aguantado hasta el final. Aunque Dmitri se negara a reunirse y le hiciera esperar a que se pusiera el sol en la sala de recepción, el vizconde Lorenz tuvo que mantener la actitud de Eul hasta el final. No es una relación normal en primer lugar. Era la familia Lorenz la que tenía un propósito para querer a través del matrimonio, y no había derecho a enojarse porque ellos mencionaron la ruptura primero. Fue una estupidez. En su humilde orgullo, el vizconde Lorenz pensó que Dmitri estaba ignorando a Lorenz. Cometí un error después de decirle a Flora que tuviera cuidado con sus palabras y acciones. El enfado de Dmitri es comprensible. Ya que nos burlamos unilateralmente de ellos, no deberíamos haber tenido nada que decir sobre cómo salió Dmitri. Miserable realidad. El barón Romero dijo la verdad. La flor de Lorenz, el nerd de Dmitri. Sabemos mejor que nadie que las reputaciones de los hombres y mujeres no coinciden. Pero Lorenz debería haber tenido en cuenta dónde estaba Dmitri. Aunque la hija de la familia Lorenz es la flor que todos quieren, en el momento en que Dmitri se une al apellido romano, su valor cambia. Por lo tanto, es Lorenz, y no nosotros, quien tiene que aferrarse a este matrimonio y lo necesita desesperadamente. El empollón de Dmitri. El clan de los herreros. Los nobles desprecian las raíces de Dmitri, pero nadie puede decirlo en voz alta. ¿Por qué? Porque Dmitri tiene poder. Incluso por encima del barón, Dmitri era el jefe de la región noreste. El corazón se le tuerce. El barón Romero pasó al lado del vizconde Lorenz con ojos fríos y dejó de mirar a Flora, que se quedó en silencio. ¿Me equivoco? Un momento de elección. Por el cual. La realidad de Lorenz quedó al descubierto. Capítulo 17. Un momento de elección. Parte 2. La infancia. Flora asistió a una prestigiosa academia. El valor del nombre de Lorenz y la riqueza de las tierras fértiles tenían suficiente poder, y todas las mañanas le cuidaban los sirvientes para que desarrollara sus habilidades como noble. Mis recuerdos de aquella época no eran nada especiales. Pero ahora. En una serie de situaciones, un recuerdo vino de repente a mi mente. Era de la familia Joel. Joel G. Una familia imaginaria con solo un nombre que hace dudar de su existencia en la región noreste. De hecho, teniendo en cuenta el prestigio de la familia, la admisión en una academia de prestigio debería haber sido imposible, pero afortunadamente, un miembro de la familia Joel asistió a la academia al mismo tiempo que Flora. Flora no lo miraba con una mirada especialmente prejuiciosa. Como estudiante, nos llevábamos muy bien, pero no todos pensaban como ella. Vaya de prestigio. Joel era un mutante, y en un mundo en el que la gente se consideraba noble, nadie lo trataría. Un día. Joel cometió un pequeño error. Los hijos de los nobles de alto rango no tenían ningún problema ni siquiera cuando tenían un gran accidente, pero a Joel se le celebró un comité disciplinario incluso con una tarea trivial. Crisis de expulsión. Al ver que los profesores miraban a Joel y gritaban, un hombre que parecía ser el padre de Joel apareció con ropas descoloridas e inclinó la cabeza. Quiero que lo vean una vez. Cuidaré bien de mi hijo. Mirando al hombre de mediana edad que pedía seriamente un favor, Flora experimentó indirectamente la dura realidad. Lo siento.
Si el estatus de la familia Joel hubiera sido grande. Si tuvieran el poder. El director de Joel agachó la cabeza. No. No habría sido un problema en primer lugar. Se habría hecho cargo del hijo de Joel. Sin embargo, el ama de llaves de Joel no tuvo más remedio que disculparse porque no tenía el poder. Y ahora no era diferente. Ante la ira del barón Romero, el padre de Flora era igual que el director de Joel. Como jefe de Lawrence, incluso 10 bocas no tienen nada que decir. Lo que dijo el barón Dmitri es cierto 100 veces. Fue Lawrence quien preguntó si queríamos casarnos en primer lugar, pero cometimos un gran error porque nuestra hija era todavía inmadura. Debería haberme disculpado por ello desde el principio, pero le pido sinceras disculpas por haberla hecho enfadar con los comentarios negativos. El vizconde Lawrence inclinó la cabeza. La ira de Dmitri. Lawrence no tiene la fuerza para manejarla. El hecho de que Dmitri fuera la forma de resolver la disputa con Barco significa que tiene suficiente poder. El vizconde Lawrence se enfrentó a la realidad. Ahora es el momento de disculparse. Al ver que inclinaba la cabeza sin añadir ninguna excusa, las emociones calientes de Flora surgieron en su interior. Todo es por mi culpa. Joel. Pobre chico era lamentable, así que quería hacerlo lo mejor posible. Lo que antes se consideraba objeto de simpatía, ahora se proyectaba en su situación. Era estúpido. Era patético. El mundo le mostró una vez la calidez fuera del invernadero, pero no se dio cuenta de que no era así con la caída de la casa Lawrence. Recuerdos de la infancia. Como si mirara la situación de la familia Joel desde la distancia, aún no se daba cuenta de la responsabilidad que conllevaba su elección. No hay razón para que mi padre sea tratado así solo por mi culpa. La culpa es mía. Si hubiera asumido toda la responsabilidad, en lugar de trasladar la culpa a Roman Dmitri, no habría podido soportar la ira de este. Lo siento mucho. Es como si juzgara apresuradamente a Roman Dmitri, e ignorara la realidad con la que tiene que lidiar. De cerca. Apretó el puño. El punto de partida del problema es usted mismo. Entonces supe que esta situación solo podía resolverse disculpándome yo mismo, no el vizconde Lawrence. Dmitri ampliamente. Señor. Eso fue entonces. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca, un soldado entró y dijo, el maestro Roman ha llegado. Momento. Sentí que el mundo se volvía un desastre. Al ver a Roman Dmitri entrar en el despacho, Flora respiró profundamente de forma involuntaria. ¿Es este tipo Roman Dmitri? Delante suyo. Había un hombre diferente al que recordaba. El primer encuentro con Roman fue el peor. Aunque algunos lo veían peor por los rumores públicos de que era el empollón de Dmitri, su aspecto poco cuidado y su espantoso perfume hicieron que la cara de Flora se frunciera. Por supuesto, solo se enteró más tarde de que el perfume era una elección que él mismo había hecho, pero incluso entonces le asaltaron los prejuicios y no le pareció bien una persona llamada Roman. Por cierto. Ahora era una persona completamente diferente. El andar de Roman desprendía un aroma que no era artificial, y era completamente diferente desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Su estatura era alta. Su rostro, que se había manchado de problemas, se volvió blanco como el jade blanco, y su pelo oscuro y sus labios rojos parecían especialmente destacados por su piel. Antes tenía un aspecto normal, pero ahora se ve lo suficientemente bien como para ser llamado guapo. Pero lo que realmente sorprendió a Flora fue el ambiente único de Roman Dmitri. Es como conocer a un gigante. Era justo una atmósfera que mira al mundo desde arriba y dice que no hay razón para encogerse. Era como una espada afilada. El primer encuentro fue inesperado, el segundo fue impactante, pero el tercero fue hipnotizante. Ahora. Sabía que este pensamiento era patético. Sin embargo. La figura de Roman era muy similar a la silueta que una vez pensó que era su tipo ideal. Ampliamente. Dejó de caminar. Roman, que no se inmutó ni siquiera al recibir la mirada de un cuerpo, miró al barón Romero y habló con calma. Roman Dmitri, hasta luego padre. Una semana. Los resultados de la práctica de cierre fueron suficientes para conmocionar a la gente en esta posición. El barón Romero estaba igualmente avergonzado.
La apariencia de su hijo ha cambiado. Había muchas cosas que quería preguntar, pero ahora que tengo un ojo puesto en mí, trato de mostrar una cara tranquila. ¿Terminaste bien tu entrenamiento? Sí. Hablaremos de eso por separado más tarde, y la razón por la que te he llamado aquí es porque la familia Lawrence quiere romper el matrimonio y proceder de nuevo al matrimonio concertado. Como padre, no tiene ningún deseo de continuar la relación con la familia Lawrence, que tomó los lazos de la pareja a la ligera, pero este problema se originó por su decisión en primer lugar. Cualquiera que sea su elección, este padre seguirá su elección. Si fue hace un mes, el barón Romero podría haber propuesto matrimonio a la familia Barco con la intención de romper el matrimonio y tomar represalias. Pero ahora confiaba en mi hijo. Creía que tomaría la decisión correcta para sí mismo si era un hijo que llevaba la vida de colmillo de sangre. Sé lo que quieres decir. La atmósfera alrededor. Se vio la situación. Aunque no estaban juntos desde el principio, se presumía que el barón Romero tenía una pelea basada en la expresión rígida del rígido Lawrence. La familia Dmitri, que Roman reconoció, tiene suficiente poder. No le gusta hacer campaña, por lo que no lo revela, pero Dmitri no es en absoluto una familia débil. Es una fuerza fuerte en la zona noreste. Cualquiera que sea la elección que haga, Dmitri puede manejarla. Dijo Roman. Sé lo que significa la unión de Dmitri y Lawrence. Cuando la familia Lawrence pensó en mí como su pareja matrimonial, ni siquiera querían a un hombre llamado Roman Dmitri, pero necesitaban la riqueza de Dmitri. Con la familia Barco amenazando la seguridad de Lawrence, la riqueza de Dmitri garantizará la seguridad de Lawrence. ¿Querías casarte aunque lo sabías? Sí. En ese momento, pensé que valía la pena. Palabras de Roman. El barón Romero mostró una expresión de sorpresa. Pensó que su inmaduro hijo había deseado casarse con Flora de forma irreflexiva. Aunque nunca le explicó la situación que le rodeaba, no sabía que estaba captando la complicada relación con la familia Barco justo antes. Era como lo que el barón Romero había dicho al vizconde Lawrence. Roman ya estaba al tanto de la situación circundante mediante una breve investigación, por lo que sabía la respuesta correcta que debía dar. La unión con Lawrence se hace a costa de Dmitri. Mientras la familia Barco sea aprobada por el gobierno central, la participación de Dmitri en la guerra no le hará dimitir. Entonces la mujer con la que me casaré, Flora, debe valer la pena. Si vale la pena dedicar su vida a este Roman Dmitri, más allá del simple beneficio o pérdida de la familia. Una vez llamada la flor de Lawrence, Flora encontró su valor en su apariencia. Pero el día que la conocí, cambié de opinión cuando vi que Flora me hablaba de romper. Los hombres y las mujeres no se conocen. Aunque cada uno de ellos se imagine una imagen en su cabeza como el humor del otro, es solo una ilusión, no la realidad. Sin embargo, Flora tomó una decisión precipitada. Pensó que el perfume que rociaba para su consideración era una prueba de su disfrute, y pensó que los problemas de su cara también eran adecuados para el tirón de Dmitri. Flora se precipitó. Creyó en una información que no verificó, y aunque lo hiciera, arruinó la relación con una actitud imprudente. ¿En qué pensaba Flora antes de decidir romper el matrimonio? Debió de oír los rumores de que él era el empollón de Dmitri, y llegó a la conclusión de que no puede casarse con una persona así. El problema es el proceso. Al tratar los temas críticos de la familia, Flora fue imprudente, al juzgar de palabra a personas que nunca había conocido de primera mano. El matrimonio consiste en encontrar una pareja para toda la vida. No puedes vivir una vida feliz con tu pareja simplemente porque eres guapa o tu familia es estupenda. Lo que importa es la sabiduría. La forma de afrontar los distintos problemas que se te presenten en la vida te dará, en última instancia, la confianza para hacer una promesa para el resto de tu vida. Las palabras de Roman eran imparables. Cada vez que lo dices. La cara de Flora se puso roja y no pudo mirar directamente a la cara de Roman. Todavía es joven, fue un error que cometió porque no tenía experiencia, pero como era un problema grave, no podía librarse de la responsabilidad. Estoy orgulloso de la familia Dmitri. Empezó como herrero y construyó el esqueleto de la familia, traspasando el muro del estatus que otros no se atreverían a cruzar.
Y en el proceso, deseo una mujer como mi madre, que siempre estuvo orgullosa de su padre. No importa cómo juzgue el mundo a Roman Dmitri, espero que encuentres a alguien que crea en lo que ves y juzga y te siga como compañero. La respuesta llegó. Roman miró a Flora. Tal y como Flora había notificado unilateralmente en la primera reunión, Roman no dejaba espacio para el compromiso. Quiero que el divorcio se lleve a cabo como se prometió. El agua se derramó. Eso es. El agua esparcida por el suelo solo dejaba rastros, y no había forma de recogerla. Capítulo 18. Un momento de elección parte 3. Romper. El vizconde Lorenz entrecerró los ojos ante esas palabras. No había lugar para el compromiso. Aunque el objetivo del matrimonio concertado insistiera obstinadamente en que no sería suficiente, Roman esperaba sinceramente una ruptura. Se acabó. Se produjo un vértigo. El matrimonio concertado era la última opción de Lorenz. Juzgando que no podía detener a Barco por todos los medios, pidió prestado el poder externo, incluso utilizando a la hija de Geumog-Yeop. Como cabeza de familia, es su deber proteger a la familia. Creía que aunque arruinara la vida de su hija, que no le dolería aunque lo viera a los ojos, sería mejor que la realidad de una familia que se cae. Y ahora. El estigma de la ruptura se estampó. Por muy bella que sea Flora, no hay familia que pueda permitirse perder por una mujer con manchas. Esto significa que no se puede utilizar el mismo método. En el futuro, la crisis tuvo que ser resuelto con la fuerza de la familia Lorenz solo. Además, tienes que calmar el corazón de Dmitri. El día en que incluso se dan la mano con Barco como medio de venganza, incluso el método de la última resistencia no funciona Dmitri. La ira del barón Romero era grande. Si era el barón Romero, que vomitaba su calor como si estuviera a punto de comérselo de inmediato, no era demasiado extraño verle cambiar a Barco mientras suavizaba este matrimonio. Significaba la caída de Lorenz. Si Barco y Dmitri, que son poderosos en la región noreste, se unen, no hay manera de resistir la ofensiva. Fue vergonzoso. Como mi corazón quería decirle a mi hija que estaba bien. Aunque era un padre que siempre tomaba decisiones por su hija, no era diferente del padre de la familia Joel en una situación en la que el futuro de la familia estaba en juego. A pesar de ser un noble, inclinó la cabeza ante la maestra. El vizconde Lorenz inclinó la cabeza sin ninguna vergüenza ante la realidad de la ruptura. Este problema es enteramente culpa de Lorenz. Por lo tanto, Lorenz asumirá la responsabilidad de la ruptura. Y como disculpa, por el momento, no voy a tomar el peaje y el impuesto en la parte superior de Dmitri a Lorenz. Por supuesto, tal centavo no tendría sentido para el rico del mineral de hierro, pero piensa en ello como una sincera disculpa de la familia Lorenz por ocuparse de los asuntos importantes de la familia. No, no tiene que hacer eso. Dmitri no desea beneficiarse del asunto del futuro de su hijo mayor. Haz saber a la opinión pública que Flora Lorenz ha roto por cuestiones personales, y pon fin a este asunto. Si ese es el caso, Dmitri no se quedará con Barco. Gracias. Muchas gracias. La reacción del barón Romero. Ante esa sinceridad, Lorenz sacudió la cabeza, pero le dolió el corazón. El matrimonio con Dmitri podría haber sido la mejor opción que podríamos tener. Un padre que ama a su hijo. Y el hijo mayor de Dmitri, a diferencia de los rumores. Cuanto más miraba, peor era. No sé por qué la gente llama a Roman el idiota de Dmitri, pero el Roman que él mismo experimentó era un hombre inusual. La fuerza que subyugó a Colmillo de Sangre. La audacia de expresar sus creencias con orgullo frente a uno mismo. En particular, la forma en que tomaba decisiones por la familia incluso ante una ruptura, se enamoró de verdad de él. Roman era un dragón del sueño. Si en el futuro revela su verdadero valor, Flora siempre será ridiculizada por la gente. La ruptura es así en la vida de Flora, Roman es ahora una etiqueta inseparable. Me pregunto si a mi hija le habría gustado lo de Roman. Si hubiera conocido el verdadero valor de Roman incluso un poco antes, habría evitado que Flora tomara decisiones precipitadas. Este es un gran error que yo también cometí. Un arrepentimiento tragado ya ha ocurrido. El vizconde Lorenz se disculpó repetidamente y solo se marchó cuando la expresión del barón Romero se suavizó.
Solo quedaban Dmitri y su padre. La mirada del barón Romero se dirigió a Román durante toda la conversación. No podía concentrarse en una pregunta que le hacía cosquillas en la cabeza. Hijo, ¿qué demonios ha pasado durante la semana? Román miró. Esa era una cuestión que necesitaba una explicación. Tiempo en la práctica pulmonar. Román entró en la fase humana. La fase humana es el proceso de creación de la base para demostrar los poderes divinos del cielo, pero de hecho, no se puede decir que es tan grande por los estándares de Morim. Pero en este mundo era diferente. El maná que flotaba en la naturaleza era tan abundante, y el cuerpo de Román tenía un nivel de desperdicio importante, por lo que el simple hecho de crear los cimientos tenía un efecto dramático. Un paso adelante. En el Dangeón de Román, el dios del cielo hizo de espina. El cambio de aspecto debido a la metamorfosis del esqueleto era la prueba de que se había convertido en una persona completamente diferente a la de antes. Dijo Román. Me di cuenta mientras practicaba solo. No recuerdo exactamente, pero parece que había un ciclo de maná en el cuerpo. ¿Dijiste ciclo de maná ahora? Sí. El barón Romero se sorprendió. Ciclo de maná. Es un fenómeno poco frecuente que se da entre las personas que se dedican al maná, y se refiere a un fenómeno en el que el maná natural circula por el cuerpo y lo hace ideal. Una suerte que solo unos pocos pueden permitirse. Fue la mejor respuesta de Román, pero el barón Romero tenía pensamientos complicados sobre los comentarios de Román. Es un ciclo de maná. Últimamente. El cambio de Román fue impactante. Su hijo, al que llamaban el empollón de Dmitri, declaró bruscamente la ruptura, y estaba haciendo cosas que antes no podía ni imaginar, empezando por colmillo de sangre. Especialmente en el caso de la victoria sobre Grisendalian y el ciclo de maná mencionado ahora, incluso en el ámbito del sentido común, no podía entender fácilmente. El padre no conocía a su hijo. ¿Cómo creció su hijo y qué cosas sabe hacer? En lugar de descartarlo simplemente como un genio, él sabía bien que los cambios que se produjeron en Román estaban más allá del sentido común. Pero, aún así, está claro que es mi hijo. La cara del hijo. Los ojos del hijo. Y la voz que se llama padre. Las dudas quedaron enterradas. No sé qué ha cambiado para Román, pero para el barón Romero, lo único importante es que Román es el hijo mayor de Dmitri. Dijo el barón Romero. A medida que avanzas, ten en cuenta este hecho. Soy tu padre, no importa las dificultades a las que te enfrentes, como padre de Román Dmitri, no soy nadie para darles la espalda. Y la persona que se alegrará de tu desarrollo es también este padre. Así que no olvides que tu nombre es Román Dmitri. Yo, Romero Dmitri, siempre estaré un paso detrás de ti y te apoyaré. Las palabras de Agni. Era extraño. Y no era familiar. El padre que Román recuerda, o que incluso Baek Jun-yeo recuerda, era cruel y de corazón frío y llevó a su hijo a la muerte. Pero este Abi no está mal. ¿Esto es la negatividad? Román se rió. Gracias, padre. Al salir de la oficina, Román se enfrentó a una situación familiar. La mujer, que había dicho ¿estás loco?, con cara de desconcierto, inclinó la cabeza con una cara diferente a la de entonces. Lo siento mucho. Te juzgué precipitadamente y tomé decisiones sobre las cosas importantes de la familia a mi antojo. Era Flora. En una serie de situaciones, ella no podía mirar directamente a Román. No es necesario que te disculpes. La reacción de Román fue fría. ¿Venganza? No era ese tipo de sentimiento. Román sintió que una disculpa no era realmente necesaria. Todo es una historia consecuente, y la elección de Flora no fue equivocada. Sí. Si no hubiera sido por Baek Jong-yuk para poseer el cuerpo de Román. Román debía ser un hombre digno del apodo de Dmitri, como se rumoreaba, y su voluntad era tan débil que se suicidaría si se viera un poco acorralado. Combinar con Dmitri puede ser una forma de resolver el problema inmediato. Sin embargo, como mujer, es duro hacer una promesa de por vida a un hombre como Román. Por lo que entendía a Flora. Además, no había razón para expresar su enfado con la mujer que había decidido asumir toda la responsabilidad. Sin embargo, Flora interpretó la reacción de Román de forma diferente. Entiendo perfectamente por qué estás enfadado.
No puedo evitar estar enfadada. Aunque se trataba de un matrimonio concertado en el que no importaba la voluntad de las partes, fue porque la promesa se rompió unilateralmente. Pero solo quería decirte una cosa. Hubo una razón especial por la que tomé la decisión de romper. No reaccionó, se quedó quieto ante la mirada fija de Román. Flora dijo con voz rastrera. En realidad, ahora creo que solo era un rumor. No es un rumor que convenga a un hombre que somete al propio colmillo de sangre y no pierde siempre la concentración. Aún así, te lo cuento porque creo que debes saberlo. La fuente de los rumores estaba en una reunión social dirigida por nobles de la zona noreste. Cuando se extendieron los rumores de que me iba a casar con Dmitri por acuerdo, los nobles que conocía me dijeron que Roman Dmitri era adicto a las drogas. Es el tipo de droga que te hace perder los sentidos cuando eres adicto, así que no pude escuchar eso. Fue lo primero que escuché. Sin embargo, estaba en silencio. Román no se avergonzó ni mostró ninguna reacción especial. Dijo Román. No importa que me hayas notificado la ruptura por alguna razón. Flora. No querías casarte conmigo, y el resultado es solo la ruptura. La primera vez también. E incluso ahora. Román no le permitió acercarse a él. Así que no te metas más en mi vida. Román habla con frialdad y se mueve. Ese fue el final. Un hombre llamado Flora no tenía derecho a entrar en el cerco de Román. En el camino de vuelta a la habitación. Román estaba perdido en sus pensamientos. Flora y Lorenz. A pesar de que las relaciones problemáticas se resolvieron, Flora lanzó un problema que no pudo ignorar al final. Es una droga. Las cejas se movieron. Una droga. Era un problema que no se podía pasar por alto. Cuando vivía como Baek Hoon-yuk, Román vio las palabras de los demonios que eran adictos a las drogas. No se limitaban a hundir sus propias vidas en el abismo del mal, sino que contaminaban todo a su alrededor como una enfermedad. ¿Cómo tocó Román algo tan peligroso? Entonces, el suicidio de Román, que fue el comienzo de una nueva vida, tuvo que ser interpretado por una razón ligeramente diferente a partir de ahora. Puede que Román no se haya suicidado simplemente para evitar el alistamiento. En realidad, había muchas cosas que eran confusas desde el principio. Hubiera sabido que si se casaba con el Lorenz por acuerdo, podría resolver el problema de alistarse en el ejército, pero tomó una decisión extrema demasiado pronto. Por lo tanto, puede haber otras razones. Resbaladizo. Las carcajadas salieron a relucir. Román se sometió recientemente a una metástasis en la cadera. Así que, independientemente de lo que dijera Flora, sabía que el cuerpo de Román carecía de la energía de un drogadicto. Solo una. Había una energía impura que se supone que se tomó cuando se suicidó, pero que se eliminó por completo en el proceso de metamorfosis. Es decir, los rumores que Flora había oído eran la prueba del daño. Ha sido divertido. Hay algo que la gente malinterpreta. Al igual que Román llevó a Hans a la valla. Hubo gente que dijo que podría ser un señor de la guerra sagrado cuando vio al ángel gobernando a la gente. Eso es un gran error. Si es un enemigo que cruza su territorio. Román pisoteó y condenó hasta lo más mínimo. Está lejos de la equidad. El mundo de la comida de carne débil. Era natural presionar desde arriba, y el miedo grabado en los huesos se convirtió en la base del sometimiento de los moros. Probablemente necesito comprobar los hechos. Pequeña. La campana sonó inmediatamente. Bien. Llamó, maestro. La primera persona de este mundo que entra en su valla. Hans abrió la puerta con cuidado. Capítulo 19. Confianza ciega. Parte 1. La pregunta de Román fue directa. Hans. ¿Me has visto alguna vez tomar medicamentos, o hubo alguna circunstancia en la que se presumiera que tomaba medicamentos? Sí. Hans se sobresaltó. Es la medicina como siempre, pensó que iba a ser un recado, pero no pudo ocultar su desconcierto ante la repentina pregunta de Román. Y Román estaba seguro de esa reacción. Si se trataba de Hans, que se ocupaba de la vida cotidiana de Román incluso antes de poseerlo, seguramente sabría la información que buscaba. Dijo Román. No es mi intención pensar en ti, ni tampoco reprenderte. Sin embargo, solo quiero tomarme el tiempo de mirar hacia atrás.
Pienso comprobar cómo he vivido, a través de los ojos de una tercera persona, no de mis recuerdos. No se añadieron excusas. Pérdida de memoria debido a la posesión. Era una parte que necesitaba aclaración, pero Roman sabía que no era necesaria en su posición. Una pregunta planteada en voz baja. El problema era con Hans. Inusualmente dubitativo, mostró una expresión seria, como si hubiera tomado una decisión. El maestro romano que he experimentado recientemente no es el tipo de persona que puede hablar en vano. Realmente quiero comprobar las circunstancias del uso de la droga desde el punto de vista de una tercera persona, así que déjame ser honesto sobre lo que sé. Nunca les he visto consumir drogas. Sin embargo, hubo momentos en los que el comportamiento del maestro era un poco extraño. ¿Cuándo fue eso? ¿No fue hace 15 días? Bok-chan fue a una fiesta social después de mucho tiempo. En realidad, no fue nada especial, pero después de asistir a una fiesta social, el estado del maestro era un poco extraño. A partir de ese día, se abstuvo de salir, se quedó en su habitación y exigió cantidades excesivas de alcohol cada noche con una cara apagada. Por eso sospeché que el maestro podría haber manipulado una droga prohibida en una fiesta social. El día en que Roman se suicidó. Hans miró a Roman que estaba poseído por Baek Hoongeok y sospechó de la droga. Recientemente, ha sido un problema entre los nobles, por lo que sospechaba del empollón de Dmitri. Sin embargo. Aparte de eso, no hay nada que decir sobre las circunstancias. Y ahora sé lo tonto que fue. Es imposible que un maestro tan fuerte toque una droga así. Era simplemente una cuestión de sospecha. Hans confiaba en Roman. La astucia de Roman mostrada en el proceso de someter a Colmillo de Sangre era algo que un adicto nunca podría mostrar. Es una fiesta social. Roman estaba sumido en sus pensamientos. Fiesta social. Era una palabra familiar. El Roman se cambió después de asistir a una fiesta social, y poco después, tomó la decisión extrema del suicidio. También dijo que los rumores de infidelidad que Flora escuchó provenían de una fiesta social. Si es así. ¿Quién estaba a cargo de la fiesta social a la que asistí? La raíz del problema. Eso era importante. Y la respuesta. Usted asistió a la fiesta de la familia Barco. Barco. Fue un momento en el que las cosas entraron en una nueva fase. La explicación fue sencilla. Conocía al hijo mayor de la familia Barco desde el principio. Después de la conversación sobre el matrimonio con Lawrence, la relación empezó a tambalearse, pero ninguno de los hijos nobles se llevaba tan bien con el señorito Roman como él. Así que no era demasiado raro que asistiera a la fiesta social de la familia Barco. Los intereses son complicados, pero eso no significa que la relación anterior haya desaparecido. El hijo mayor de Barco. Anthony Barco, al igual que Roman, era un hombre con mala reputación a su alrededor. Así que los dos trabajaron. Al provenir de una familia poderosa de la región noreste, dos hombres con mala reputación solían jugar juntos. Los dos no eran amigos íntimos. Dado que tienen una reputación similar, debió de ser hasta el punto de que simplemente se llevaban bien como amigos para entretenerse. Sin embargo, la relación se enredó en torno a Flora. Anthony Barco quería casarse con Flora, y Roman no era diferente. Y el ganador de esa batalla fue Roman. Porque la familia Lawrence, que finalmente rechazó a Barco, decidió que Dmitri era mejor que Barco. Las piezas del rompecabezas se han colocado en su lugar. La invitación de Barco. Si Roman, que se encontraba en un estado extraño desde entonces, había tomado la decisión de morir, era seguro que la causa estaba en Barco. La única duda razonable que puedo tener en una situación como esta es que Barco indujo al suicidio de Roman. Si Dmitri se hace uno con Lawrence, Barco no podrá reclamar la tierra fértil de Lawrence, y mucho menos a Flora. Y la forma más sencilla de resolver ese problema es evitar que el matrimonio se produzca en primer lugar. Por lo que Hans había oído, Barco había deseado casarse conmigo en nombre de Lawrence, así que la única opción que les queda ahora es inducir el divorcio o crear una situación en la que no puedan casarse. Vi una imagen. La muerte de Roman. La fuerza que más se beneficia de esto es Barco.
No se sabe cómo lo llevaron al suicidio, pero intentaron una variedad de métodos para lograr su objetivo. Difundiendo rumores obscenos e induciendo la ruptura. Haciendo que Roman se suicidara. Hay basura por todas partes. La verdad es que no era gran cosa. Pero fue decepcionante. Decidió vivir la vida de Roman, así que el nombre de Barco tocó los nervios de Roman. Eso fue entonces. Hans dijo. De hecho, hace unos días, Barco me envió una invitación a una fiesta. No pude entregársela porque el maestro entró en un entrenamiento cerrado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Barco me invitó? Sí. Comiendo. Las risas salieron a relucir. Estaban ignorando descaradamente a Roman. No importaba el daño que se hiciera a sí mismo, era tan audaz que enviaba invitaciones para verlo de nuevo con confianza. Es molesto. No me gustó. El nombre es Barco. Para vivir como un romano en el futuro, era necesario limpiar claramente las partes molestas. El alto horno. Dime que vas a la fiesta. Para enfrentar el problema de frente. Así viviría Roman en el futuro. La fiesta fue 2 semanas después. Roman, que tenía tiempo de sobra, fue a ver a Kevin, que le había estado esperando durante el entrenamiento de cierre. ¿Qué puedo hacer ahora? Kevin. Inclinó la cabeza y dijo. Siguió la sugerencia de Roman, pero el problema era que no podía hacer nada por Roman. Kevin era solo un adolescente. Nacido con un talento ordinario como el de una piedra que rueda a un lado de la carretera, por mucho que reflexionara durante la última semana, no podía dar una respuesta sobre su papel. Así que le pregunté. Su papel. ¿Por qué te aceptaste a ti mismo? Dijo Roman. Quiero usarte como mi espada. Sin embargo, el uso de una persona no está determinado por la voluntad de otros. Así que, a partir de ahora, te diré 3 formas para que puedas elegir por ti mismo. Espada. Fue sorprendente. ¿Quieres utilizarte como una espada, que nunca has tocado en tu vida? Era un comentario que no se podía entender con el sentido común, pero Kevin no puso ninguna objeción a las palabras de Roman. Lo primero es renunciar a su uso como espada. Si tienes miedo de sostener la espada y no quieres sangrar, sé mis manos y mis pies, no tu espada. Puedes hacer tu parte siguiendo a Hans, aprendiendo lo que hace y haciendo las tareas no peligrosas que te indique. Opción segura. No forzar el riesgo. Forzar el peligro crea variables, y Roman no mantiene a su lado a un ser humano débil como su espada. La segunda es protegerme como una espada. Sin embargo, en su mitad de la adolescencia, no hay manera de que usted se convierte en fuerte en un corto tiempo, que estaba lejos de su vida como un espadachín. El mundo no es un hermoso cuento de hadas. Se necesita mucha fuerza de voluntad para hacerse fuerte después de un tiempo, y si eliges la segunda opción, pondré a prueba tu voluntad con el número de brotes. Un método para proporcionar el dolor de la torsión de los huesos y los músculos. No es solo una decisión, sino un resultado que prueba tu voluntad. Fue genial. Menos el hueso. El miedo que emanaba de las palabras hizo que a Kevin se le secara la boca. Pero por último. Cuando Roman aceptó a Kevin, pensó que tal vez podría soportar su última prueba. El tercero. Sacó su espada y entonces. Tú. Corta tu muñeca con esta espada. Incluso en situaciones en las que te infliges dolor, si soportas el dolor hasta el final y logras tus objetivos, te harás más fuerte que nadie. La espada cayó frente a mí. Por primera vez, un sentimiento de miedo apareció en la cara de Kevin, que hasta hace poco había mostrado su voluntad. Caballo ligero. Cuando lo conocí, Wang Ma era solo un niño, como Kevin, que no sabía que era un artista marcial. Por cierto. ¿Cómo fue capaz de convertirse en los 4 reyes celestiales? ¿Gracias a su talento natural? No. Su crecimiento vino de una fuerte voluntad. Hay antiguos guerreros en el tesoro de la magia. Entre ellos, el mago de los demonios, convirtió a varios demonios que perseguían la fuerza en espíritus malignos con una magia poderosa. Wang Ma aprendió a convertirse en una espada que puede serme útil, y al superar la prueba de un fantasma, se ha convertido en una espada en la que confió. Mago de la oreja.
Es un arma peligrosa en el momento en que usas las artes marciales, tu mente es oída por la magia, y esta ejerce su poder en el intenso dolor que corta tus vasos sanguíneos. Es un dolor que la gente común ni siquiera se atrevería a soportar. Como la última sugerencia de Roman, el mago fantasma es el que utiliza las artes marciales incluso con el dolor de cortarse el propio brazo. Un mundo que no puede ser alcanzado por la voluntad ordinaria. Así que elegí el mago fantasma. No creo que Kevin pueda realmente manejar la magia fantasma, pero quería al menos darle una opción. Dijo Roman. Para que un criminal trascienda los límites de su talento, necesita mucho sacrificio y voluntad. Tú ya eres mío sea cual sea la elección que hagas, te utilizaré de forma valiosa, pero depende de ti decidir cómo la utilizas. Pasó la decisión. Kevin tragó saliva seca. Sus ojos que miraban la espada temblaban de miedo, y su boca estaba tan seca que no había saliva para tragar. Cortar su propio brazo fue duro. ¿Cómo lo hiciste? Wop, wop. La respiración se volvió pesada. No estaba seguro de que fuera lo correcto, pero al menos confiaba en Roman, que le miraba. Confiaba en Roman. ¿Cómo se salvó a sí mismo? Creía que esta vez Roman volvería a salvarle la vida. Lo haré. Rápido. Lo estropeó. Mordió tan fuerte que incluso sintió que sus dientes se desmoronaban. Una gran cantidad. Kevin agarra la espada. Y en el momento en que estaba a punto de poner la espada en su brazo. Alcohol de Wanma. Maldad. Los ojos de Roman se iluminaron. Al mismo tiempo, el maná se arremolinaba. La invencibilidad del mago. Los ojos de Kevin se volvieron nebulosos cuando se desplegaron las artes marciales del fantasma, conocido por haber engañado las almas de muchas personas. Y entonces cayó al suelo. En el mundo de Roman, se golpeó la cara contra el suelo como si estuviera muerto, pero en el mundo de Kevin, el momento en que estaba a punto de atravesar su espada no cambió en absoluto. A partir de ahora, era un mundo de fantasía. Todavía. Agua. La cara de Kevin se contorsionó de dolor. Capítulo 20. Confianza ciega. Parte 2. Fuera del castillo de Dmitri. Kevin nació allí. Vivía en una chabola destartalada que ni siquiera podía llamarse hogar, y siguió a sus padres para ganarse la vida mientras ayudaba a sus padres a una edad temprana. Empezando por simples recados, no había nada que no intentara. Así era la vida de los pobres, y no se atrevía a desear la meta de nacer como un niño y cumplir sus grandes sueños. Simplemente. Solo querían vivir como los demás. Más que la vida de un héroe de un cuento de hadas, esperaba una vida en la que no tuviera que preocuparse por la comida de mañana. ¿Para qué? Ruido. Wop, wop. Mis manos temblaban. Un sudor frío corría por su frente, y la vista de sus brazos estaba borrosa por el vértigo. El propio brazo. ¿Está bien cortar? Roman no forzó una elección. La elección de seguir a Hans es una vida que se ajusta a su sueño, pero Kevin no puede deshacerse del día en que conoció a Roman. Roman era fuerte. Era un hombre que podía asumir la responsabilidad de sus palabras, y subyugó con desparpajo la existencia de Colmillo de Sangre, que no se atrevía a tocar. Era grandioso. Que hay poder. Vivía una vida en la que estaba acostumbrado a perder siempre, así que no podía ignorar este momento con Kevin. El maestro Roman me prometió una nueva vida. Así que, tienes que convertirte en la persona que necesitas. Lo estropeó y entonces. Agua. ¡Genial! Le cortó el brazo la sensación de una espada afilada atravesando la carne, la mente a la que estaba acostumbrado a sufrir parecía volar de inmediato. El problema era que aún no se había cortado el brazo. La hoja que Roman le lanzó era aroma, y como joven con poca fuerza física, necesitó docenas de sierras para cortar los duros huesos. Crujido, meneo. Se oyó un sonido sordo. Era el sonido del corte forzado de los huesos, un sonido que me puso la piel de gallina. La cara de Kevin se puso roja como si estuviera a punto de explotar, y ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Sino que solo estaba haciendo, dijo Roman. Que puedes ser fuerte por primera vez en una situación llamada sueño. Kevin suprimió el dolor y lo reprimió. Y finalmente tú. Brazo cortado. El poder se drenó completamente de su cuerpo, y Kevin no pudo controlarse y cayó en un charco de sangre.
Eso fue entonces. Todo desapareció como un espejismo. La sangre salpicó el suelo. El brazo que rodó sobre él. E incluso el dolor que me atraviesa la cabeza. No sé cómo sucedió, pero lo que es seguro es que pasó la tercera opción. A partir de ahora, vivirás como una sola espada que me sustituirá. El mundo ha cambiado. Kevin se levantó con un espíritu que aún no se había recuperado, y cayó de bruces hacia Roman. Sigue la orden del señor. Roman. Solo seguirlo era la dirección de su vida en el futuro. Romper con Kevin. Al ver que Roman volvía a la habitación, Hans salió corriendo con un alboroto. No, señor. ¿Dónde estás herido? Sangre en la espada, en la espada. No es nada. Sin embargo. Hans, que miraba alrededor del cuerpo de Roman con cara de preocupación, apartó lentamente la mano ante la voz decidida. Roman es un hombre fuerte. Roman, que no pestañeó ni siquiera después de subyugar a Colmillo de Sangre, se dio cuenta de que estaba armando un escándalo. Y no había heridas visibles. En otras palabras, la sangre en la espada de Roman pertenecía a otra persona. Comiendo. Maldito muchacho. Roman se rió. Trabajando con Kevin. Roman no quería realmente cortar el brazo de Kevin. Quería probar su voluntad con una ilusión temporal, pero Kevin le cortó el brazo antes de que pudiera caer en la ilusión. El resultado fue sangre en la espada. Afortunadamente, la espada no penetró completamente en la carne debido a la diferencia intermitente, pero incluso si la magia de Wanma fuera un poco débil, el brazo habría sido cortado completamente. Era venenoso, no era el tipo de genio que se suele decir, pero su voluntad era tan grande que no tenía rival. Al ver que Kevin juraba su lealtad, Roman habló en un tono contundente. El método de maná que te diré en el futuro es una fuerza muy peligrosa. Cuando tus logros son bajos, el dolor no es tan malo, pero cuanto más fuerte te haces, más tienes que soportar el dolor que acabas de experimentar. Sin embargo, solo hay una razón por la que te estoy mostrando este método. Es una forma de que un chico de media adolescencia que ni siquiera conoce los fundamentos del maná se haga fuerte rápidamente, y si dominas esta técnica al máximo, tendrás la fuerza necesaria para proteger tu entorno. Mago del oído. Como la descripción de este mundo no puede explicarlo completamente, puse un papel de envoltura plausible llamado Mana Symbiote. En esa palabra. Kevin se emocionó. En este mundo, el método de la mente de maná no es un mundo al que tengan acceso los plebeyos insignificantes. Aunque el riesgo era grande, cuando dijo que Roman le enseñaría a hacerlo él mismo, Kevin no tuvo más remedio que dudar de la realidad. Roman era una buena persona. Se salvó de ser golpeado, subyugó a Colmillo de Sangre y se presentó un futuro antes inimaginable para él, un simple plebeyo. ¿Por qué? ¿Por qué crees en ti mismo? Podría aprender el truco mental y huir, pero no podía entender por qué Roman le creía ciegamente. Así que le preguntaba. ¿Por qué confías en mí? Roman se rió. Las palabras de Kevin. Era como un faro. Hace tiempo, Wanma también era un chico normal y corriente, y no tuvo la oportunidad de conocer las antiguas artes marciales. También pudo aprender la magia de los fantasmas a través de Roman. Al principio, no tomó en serio la consideración de Roman, pero después de años de subyugar a Morim, Wanma se preguntó la razón de su confianza ciega. La respuesta fue sencilla. Para recibir la confianza ciega, primero debo confiar en la otra persona. Incluso si me traicionan. Esa creencia es ciega, no se trata de tener una razón, se trata de creer. Pero Roman no se lo explicó a Kevin. La confianza ciega pierde su valor en el momento en que se convierte en retórica. Y Roman nunca se preocupó por la traición en su vida. Cuanto más fuertes son los que le siguen, más crece su cabeza. Verás lo peligroso que es traicionar a un hombre llamado Baek Jun-yuk. Por lo que terminé la conversación con las palabras. Y ahora Roman miraba fijamente la espada. Vi un caballo de luz de una espada manchada de sangre, y a partir de ahora, tendré una relación con un niño llamado Kevin que se parece a un caballo de luz. Estaré ocupado en el futuro. 2 semanas hasta la fiesta. Unos 6 meses hasta la guerra. A partir de ahora, tengo mucho que enseñar a Kevin. El tiempo es relativo.
Mientras Kevin empezaba a llevar una vida feroz, Zris tuvo un día aburrido que le hizo preguntarse si esto se podía hacer. Aburrido. Solo bostezó docenas de veces. Zris vio a Roman y a Kevin desde la distancia. Todo tiene que ver con los cimientos. Aunque hagas una cosa, hazla bien. No pierdas la concentración. Fue realmente grosero. Sabía lo que estaba haciendo, pero no podía entenderlo. ¿Por qué diablos recoges a un niño extraño de algún lugar y le enseñas a ser espadachín? Un gran genio lo entendería. Sin embargo, Kevin no era un gran genio, ni su estatus era tan grande como para que le pidieran que enseñara a un plebeyo. Además, hasta él era un ignorante de la esgrima. Se le escapó un suspiro. Incluso cuando seguía a Roman, no podría haber imaginado una imagen como la de ahora. Pensaba que si seguía al maestro Roman, aprendería el secreto para hacerse fuerte en poco tiempo. ¿Pero qué es esto? Nunca me enseñó nada como lo hizo Kevin, y me trata como alguien que no existe. En ese caso, sería beneficioso blandir la espada una vez más al lado del maestro. El estómago me hervía. Cuando el viento que respiraba en el cielo me atravesó los dientes, quise correr hacia Roman y hacer un ruido de ballenas. Sin embargo, lo soporté. Porque decidí seguir. Si esperaba pacientemente, pensé que se cuidaría. Pero... Oye, vete a la mierda. Ampliamente. Tiré mis guantes al suelo. Ya ha pasado una semana. Sin poder contener su ira al ver que se abandonaba a sí mismo y que solo enseñaba a Kevin, Zris se acercó a Roman y le dijo, Maestro Roman. Han pasado más de 2 semanas desde que empecé a seguir a Roman. Entre ellas, una semana fue desperdiciada debido a la práctica de cierre, y el resto de la semana fue empujado por Kevin para solo ver la práctica. Si es porque no estoy contento con ser descuidado en primer lugar, me disculpo sinceramente. Así que, por favor, enséñame algo como Kevin. Estoy seguro de que aprenderé mucho sobre cualquier enseñanza. La voluntad era grande. Al ver cómo expresaba su voluntad, Roman apartó su mirada de Kevin y miró fijamente a Zris. ¿No te lo he dicho? Mira a mi alrededor y aprende. ¿Realmente tenía que ser ver y aprender? ¿No se suponía que me iba a enseñar algo especial? Zris estaba asombrado. ¿Qué significa esto? Él pensaba que aprender a su alrededor significaba enseñar, pero no podía aceptar esta realidad en absoluto. Joven maestro. A pesar de que sufrí una desastrosa derrota en Dalian, soy una persona que alcanzó el nivel de 2 estrellas a la edad de mediados de los años. No puedo evitar arruinar mi talento, que el mundo llama genio. La reacción fue feroz. Mientras Zris levantaba la voz como si no fuera a echarse atrás, Roman se tragó una carcajada. Era lo esperado. No creía que Zris fuera a soportar la negligencia para siempre. Dijo Roman. Cada uno tiene su propio camino. Como Kevin es ignorante, necesita que alguien le marque el marco correcto de principio a fin hasta que alcance cierto nivel. Pero tú eres diferente, no importa la instrucción que te dé, en realidad no la entiendes, pero como soy yo quien te ha derrotado, intentarás tragártela. Y tus talentos serán contraproducentes. Entonces, ¿me estás diciendo que siga mirando? No. Roman esperó. Deja que Zris reaccione. Ahora es el momento de mostrar la realidad a los que deciden seguirle. Para aceptar la realidad, necesitamos resultados definitivos. ¿Qué te parece? Intenta jugar un partido de sustitución con Kevin. Si crees que tienes razón incluso después de la subrogación, a partir de entonces, déjame enseñarte directamente. La sugerencia de Roman estaba más allá del sentido común. Diputado Dalian. Era una palabra desconocida. Las dudas de Zris se resolvieron rápidamente con la explicación de Roman. El significado de Dalian por delegación es simple. Kevin va contra el partido, pero yo le diré a Kevin cómo derrotarte durante el partido. Así que demuestra tu voluntad derrotando a Kevin, el avatar que me sustituye. Las palabras de Roman. Fue una locura. Y, estaba enojado. ¿Hacer esto? Admitió que fue derrotado por Roman. Cada mañana, cuando me miraba en el espejo, miraba mis dientes planos y vacíos, y recordaba ese momento innumerables veces. Pero... esto no es el oponente, es un principiante que ni siquiera sabe lo básico.
Ya sea una batalla de sustitución o lo que sea, su derrota no tenía sentido. Sí, romperme los dientes no es suficiente, vas a domesticarme, ¿verdad? Lo que quieres es una lealtad ciega. Pero no soy tan exigente. Aunque te duela, el hijo mayor de Lord Mitri, aunque te traten así, no podrás soportarlo. Las cejas se alzaron. Quería hacerlo bien. Después de haber hablado amargamente con el maestro y de haber abandonado a los templarios, tenía un gran deseo de lograr cualquier cosa y volver. Pasé 2 semanas sin ingresos. El descontento que había sido apenas reprimido explotó ante la hostilidad de Román. De acuerdo. Sigamos juntos. Voy a demostrarte que esta vez no soy una buena persona. Zris pensó. Tanto esta vez. Será diferente del último día.